pediatría, oncología, dermatología, obstetricia, odontología, laboratorio clínico, otorrinolaringología, medicina familiar. Los especialistas quichuas. Pucará Alto es una comunidad asentada en la cúspide de Curiloma, hoy conocida como Rey Loma del Cantón Otavalo. La gente vive aquí con mucho sol, viento y un espléndido paisaje. La agricultura, la construcción y la venta de carne son las principales actividades a las que se dedica la población. Kay comunapi mi pobre gente uguna la mayoría causanchi y shinapas unguikunapas shinjilla unguikuna tiang punda mama kunapi tuju nanaykuna iman wakimbikarin shina pulmón nanaykuna iman wakimbikacharinchi shina como parásitos nishpariksinchi shinakuna iman wawakunapi llata chayka shinakunata charimandami kay hambishpa puri yacha especialistas quichuas kunawan coordinación y rimarishpa pushamuparkanchik kayman. Primero chay kay ñukanchik tayta presidente de la comunidad Diego Anrango y shuk dirigente kunawanmi parlashpa karkanchik kay especialistas quichua dirigente kunawanbash y apag nishka chay compañero kunawanbash mi parlashpa golpi ña apamparkanchik chay coordinación daka más o menos 15 punllago faltakpi mi rimarishpa ña casa comunal golpi chaskiparkanchik chayka chaypi shinallata mesa ukuna y masilla ukuna faltakpi karin vecino ukunapish mañachishpa karka asha más que tal pues na yapa kancho pero asha mikuna ukuntapish karashpa golpi mikurkanchik. Los especialistas quichuas están llegando a la casa comunal cargados de equipos. Todos colaboran para adecuar el lugar y estar listos para recibir a los pacientes que ya empiezan a llegar. Don José es un abuelito que llega con dificultad a la consulta. Está esperando pacientemente su turno en el triaje. Lugar yang naik kuna hatun kota lugar yang kepanah lugar itu nanaku pang sinau kuna nausa pang cai kita zaman nausas pang nyuka punyu kuna tam nasta seguro ko puispa manjas pa rikchar panumunta. Buenos días, Taita. Buenos días, Taitico. Somos panel Taitico. Ya, imashkata Taita. Nana kuna nausa pana Taitico. Nyabigo kuna chingarishka. Rinjigo kuna chingarishka. Lugar hatu lugar nagima. Nal lugar itu kuspa. Yaku ishpatachu ashtawan na ishpaita ushashpa na nashpa imaka. Kuspa utaka ispari pangkoting. Hatun guta miduna iskay tota imaka pakaspa ima lugar yang hatun guta kakari pandai. Ah, real. Hatun ishpatanya ispanga patukuspachu na nashpa imakana tayach. Sei kunata koting compañero gema koting iskan hasta na nakhna karispa na vale pandai. Ah, real. Kote yaku ishpataka nachu manja naita ishpachishpa iman kan tutaka. Ancha na asa gam lugar yari pandai. Taita, shinaka chay examinaspa rikungapa kaiguman kumbawa taita sham kaiguman. Llegados a los 40-45 años, siempre es bueno realizar exámenes de rutina, por lo menos una vez al año. Frank llegó para hacer un examen de sangre. Tengo 58 años y es muy importante de vez en cuando hacer un chequeo, ¿no? de la sangre, de colesterol, de glucosa. Y me dijeron que pueden sacar un poquito de sangre y hacer un chequeo de los tiroides. Entonces me parece muy importante de vez en cuando hacer este tipo de examen. Mientras el doctor Lima prepara a su paciente para tomar la muestra, recorramos un momento la casa comunal donde están trabajando los especialistas que están haciendo su voluntariado hoy. Todos los pacientes empiezan su consulta en el triaje, donde las enfermeras recogen sus datos personales y les toman los signos vitales. Luego de una charla con el médico general o médico familiar, los pacientes reciben un turno para entrevistarse con el especialista asignado.
El equipo también cuenta con una pequeña farmacia que tiene medicinas de uso más frecuente. Don José, de 89 años, tiene molestias al orinar. Sus evacuaciones son pausadas y con mucho esfuerzo. Se le dificulta caminar, por eso casi no sale de su casa. Hoy la presencia de los especialistas quichuas en la comunidad le ha hecho decidirse a consultar con el médico. Realmente lo que tiene el señor es un trastorno urinario de base. Las causas pueden ser múltiples, pero en este caso la causa principal es un cuadro de posiblemente una hipertrofia o hiperplasia prostática. Dejar por alto que el riesgo de que eso sea un tumor maligno de próstata también está dentro de las posibilidades diagnósticas. Mandamos estudios de orina en el cual se constató infección urinaria a la vez del cuadro del trastorno urinario. Se indicó el tratamiento con antibiótico, con medidas generales como tomar abundante líquido y todo. Entonces, con eso mejorar el cuadro infeccioso, pero el diagnóstico definitivo se hace con valoración, primero valorando con urología, que es la otra especialidad médica, y indicando otro tipo de estudios como ecografía transrectal, ecografía abdominal. Entonces, en esos casos yo siempre he sugerido, ¿no?, vayan a un especialista directamente y que ellos diagnostiquen oportunamente y determinen el tratamiento más oportuno, ¿no? Pero hay veces que uno pasa mucho tiempo en el momento del diagnóstico, muchas veces nunca llega al diagnóstico, pero la enfermedad avanza. ¿Qué tal si ese paciente tiene cáncer? Continuemos el caso de Frank. Este paciente es precavido y quiere hacer un examen de sangre para saber cómo anda de salud. El doctor Lima empieza a tomarle la muestra. Me parece muy importante de vez en cuando hacer este tipo de examen. Entonces ya sacaron la sangre y voy a esperar los resultados. El paciente Frank se prestó al servicio de laboratorio donde pudimos darle el apoyo dando sus síntomas. Es un paciente hipertenso, paciente que tiene hoy maneja valores de colesterol alto. Entonces el médico solicita un estudio a profundidad en el tema de la tiroides y una prueba de apoyo, porque si tenemos novedades en el perfil tiroideo, es más seguro que se podría regular su presión y mejoraría sus valores de colesterol, que va a ayudar mucho a su organismo. Que en mi país a veces tenemos problemas dar servicio de medicina para la salud de los más pobres, la gente que no tiene recursos para ir a una clínica o hospital privado. Pero el modelo que tienen aquí, la idea es servir a las comunidades donde tal vez no hay doctores, tal vez no hay un subcentro, una clínica. Entonces, puede ayudar mucho a la gente de alguna comunidad para saber, entender un poco más de los problemas que pueden tener con su salud. Yo pienso que el control y vigilancia, el seguimiento es importante, el tratamiento respectivo. Hoy notamos que nuestros jóvenes se han vuelto sedentarios y muy hiperactivos también a los azúcares, y en especial diría es a la comida rápida también, y viene el sobrepeso. Estos espacios ha dado a que los médicos ya lo tomen como rutina la prueba. T4, TSH, FT3. Recomendaciones sería, pues obviamente, es hacer más ejercicio, la actividad física sería más fundamental y evitar pues que las calorías altas, los semáforos que nos indican en la comida, deberíamos cumplirlas. El agitado ritmo de trabajo de los especialistas quichuas se relaja un poco gracias a la gentileza de uno de los pacientes. Él ha traído un arpero para alegrar el sitio como muestra de agradecimiento por la atención recibida.
Las consultas continúan y esta vez vamos a seguir el caso que le llega a la reumatóloga. La señora María, de 64 años, se queja de dolor constante en las rodillas. Se le hinchan y le cuesta mucho caminar. Alichishi Tiago, ¿imashutikangui? María Fernanda Cushao, Mashna watata charingi. 64. Imata nanachihu? Chaquita. Chaquita, maipi. Rikuchipay? Maipi nanachihu? Gente chanita nana. Imauras kama manta nanachihu? Ya una lleguta manana chihone. Ishu watata chu nanachihungi uña ishki wata o mashna Inara ishke wata chukapa. Mashna wata. Chera casi chaupu wata chakapanga. Chaupi wata ya. 6 meses. La doctora Acero se entera de que ya antes la paciente tuvo atención y que seguramente le aplicaron analgésicos y desinflamatorios localizados. Bueno, la patología que presenta nuestra paciente es una artrosis, ¿no? La artrosis es un proceso degenerativo articular, es decir, que tiene mucha relación con la edad, ¿no? Sumado a esto hay factores que también favorecen este proceso, como es el trabajo que hace, la ocupación del paciente, el hecho de ser mujer la predispone más a que sufra de esta enfermedad. Hay otros factores como el sobrepeso o enfermedades endocrino-metabólicas como hipotiroidismo, como diabetes mellitus, que también favorecen de alguna forma, de forma negativa, para que esta enfermedad sea de alguna manera más severa. Pues es muy importante que el paciente sepa que hay factores, como le digo, de los factores de riesgo, aquellos que se pueden modificar es en los que debe tomar conducta el paciente. En este caso es disminuir la carga laboral, de acuerdo a la afectación más afectada, obviamente, disminuir de peso en el caso de que haya sobrepeso u obesidad mucho más, controlar las otras patologías con las que pudiera estar concomitando la artrosis. Sumado a eso, bueno, después de esto es tratar de llevar una dieta saludable, estilo de vida en general saludable, ¿no? Para no empeorar, porque esta enfermedad pues no tiene cura como tal, es tratable la enfermedad, pero para evitar la parte farmacológica obviamente están las medidas no farmacológicas. La artrosis, contrario a lo que se cree, no solo afecta a los adultos mayores. Cualquier persona a cualquier edad puede sufrir de desgaste de sus articulaciones. Por eso les presentamos estas recomendaciones para que las tome muy en cuenta. Controlar el peso. Evitar el frío. En estos casos, el calor es más beneficioso. Usar los medicamentos prescritos por el médico para evitar la progresión de la enfermedad. Buena postura al caminar, al sentarse y al dormir. Es preferible usar un colchón muy duro o no usarlo. Ejercicios. Consultar con su médico sobre rutina de ejercicios especializados para artrosis. Evitar sobrecargar las articulaciones y usar calzado adecuado que absorba el impacto del pie contra el suelo. Otra jornada más que se cumple. Los especialistas quichuas están listos para terminar el día, pero la comunidad no los dejará irse sin antes compartir los sabrosos alimentos que han preparado. Pamba Mikuy es la tradición que la gente de las comunidades practica para estrechar la amistad, expresar afecto y como muestra de reciprocidad. Ñukanchita yanapashka doctor Kunata, paykunata agradecipani tukuyllakunata llata shamushpa kay beneficiota tukuylla tayta mamakunaman karapashkamanta. Imasha rikurparkani kallaripillata tayta mamaukuna, jovenkuytsaukuna, viceukuna nashukshta avanzapan y na mejor atenciónta charipan. Chaykumanta más bien ashtakata yupaychapani kay doctorkunata ishnallata paykunapash ñawpama llushishka ali kapashkanman kashpa yapan ishnallata kutin shuk oportunidadkunata charishpa ali kapanchima ñakutin maki paskashka ñakutin tukuyllawkunallata ñakutin comunapi hapishpa kapankapa. Los especialistas quichuas, con el apoyo cultural de